7 de la mañana, 1 minuto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Me encanta que amanezcamos nuevamente en nuestro programa y tengamos la oportunidad de conectarnos para darnos la información más importante de Colombia y el mundo. Hoy es jueves 21 de noviembre. Vamos a los titulares. Hola, soy Luis Carlos Vélez y este es mi podcast. Titular importante. El titular lo tiene el diario El Tiempo a esta hora en la mañana. Esa es la noticia más importante del día. Si usted se queda con una noticia, esta jornada es esta. El Tiempo dice: los peligros del proyecto que busca reformar el sistema general de participaciones, que ya pasó su séptimo debate. Ojo, el titular es: los peligros del proyecto que busca reformar el sistema general de participaciones, que ya pasó su séptimo debate. Sí. Si usted no está poniendo mucho cuidado, como es tradicional, usted tiene su propia vida, no se ha dado cuenta que por séptimo debate se ha aprobado un proyecto peligrosísimo en Colombia, peligrosísimo, en el cual se busca reformar el sistema general de participaciones. El sistema general de participaciones. ¿Qué significa esto? El gobierno colombiano, la administración Petro, está buscando aumentar la proporción de las transferencias que el gobierno le gira a los municipios y a los departamentos. Que el gobierno le gira a los municipios y los departamentos. Esto es grave porque pues es la manera en que el gobierno pasa la plata a los municipios y los departamentos. ¿Y por qué es grave? Porque buscan pasar las transferencias del 23,8% actual, 23,8% actual, al 45%, casi el doble de los ingresos corrientes de la nación en un periodo de 10 años. En 10 años quieren duplicar la cantidad de dinero que le pasan a los municipios y le pasan a los departamentos. Bueno, todo esto sería normal si hubiera plata para poderlo hacer. El problema es que eso no tiene plata, no tiene fondos, no hay manera de hacerlo. Expertos ya han entrado a analizar el tema y hoy, esta mañana, se conoce este informe. Es un informe gravísimo que presenta el Banco de la República. Este es un informe que sale en la publicación del Banco de la República que se llama Borradores de Economía. Y el primer documento lo hace Juan José Ospina, Jesús Bejarano, Andrés Nicolás Herrera, Manuel Quintero, David Camilo López, Jorge Enrique Ramos, Steven Zapata Álvarez. Documento que aparece en la Gaceta Oficial, Borradores de Economía del Banco de la República. Y el documento dice: la brillante idea de la administración Gustavo Petro tiene enormes problemas para los investigadores del emisor del Banco de la República. Sin una reducción del gasto del gobierno, aumentar esas transferencias, aumentar la chequera para los municipios y los departamentos, elevaría el gasto 1,3 puntos del PIB más allá de lo proyectado en la reforma. Subiría el déficit al 4,7% en el 2038 frente al 2,8% del PIB proyectado sin ese escenario. Del otro lado, la deuda pública subiría a 64,6% al final del periodo, es decir, un incremento del 10%. Mejor dicho, esta es la bomba nuclear. Es la bomba nuclear para la economía, porque desbarata todo el sistema de recaudo y el sistema de ingresos de la economía colombiana. Voy a intentar explicárselo de la manera más sencilla. Al aumentar la cantidad de dinero, independientemente de lo que sea, en términos porcentuales, a los municipios y a los departamentos, sin cuadrar la caja a los demás ingresos o gastos del gobierno, es explotar al gobierno. Es como decirle usted, papá, a sus hijos: les voy a duplicar la mesada de lo que me gano. Sin decir: es que voy a tener más trabajo, es que voy a recortar acá, nada. Yo les prometo por ley que les voy a dar más chequera el próximo año para que ustedes hagan lo que quieran. Eso es lo que está diciendo el papá gobierno, lo cual no tiene ninguna responsabilidad. Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, una de las personas que más sabe de economía en el país, dio su veredicto de lo que se conoce sobre este documento y sobre este proyecto de ley. Veamos.
al borde de un abismo por la irresponsabilidad del presidente de la República, de su ministro de Interior, el señor Cristo, por la inacción de su ministro de Hacienda, pero sobre todo por el Congreso de la República, los gobernadores y los alcaldes. ¿En qué momento se les ocurrió a todos estos señores y señoras pensar que destruir el país por distribuir una plata que no hay, que no existe, va a ser bueno? Estamos a puertas de la quiebra del Estado, del inicio por lo menos de la quiebra del Estado, con unas consecuencias que son absolutamente descomunales, impensables. Yo soy ministro de Hacienda, exministro de Hacienda, fui director de planeación, he manejado muchas crisis en el gobierno y en Ecopetrol. Esto que están creando ahora es la peor crisis imaginable. Y esto es bajo la dirección del gobierno y bajo la calentura del Congreso y de los gobernadores y los alcaldes. Se está aprobando una reforma constitucional a las transferencias territoriales que dice que el gobierno tendría que pasarles cosa de 30, 40, 50 billones de pesos. Eso va a aumentar a lo largo de los años. Y eso quebraría el Estado. Esa plata no existe. Tocaría endeudarse. Y si no me creen a mí, créanle al Banco de la República. Por fin alguien produjo un documento. Ayer salió. Ayer el banco dijo, sus técnicos, un documento muy sesudo, un poco técnico, difícil de entender, pero no por eso igualmente valioso. Yo creo que es la cosa más importante que se ha hecho en Colombia en economía, que yo tenga memoria, diciendo las consecuencias de esto. El consumo de las familias caería 20 o 30%. Eso sería de un sufrimiento social indecible. La inversión colapsaría, la tasa de interés se dispararía, las tasas de cambio, en fin. Eso es lo más grave que se puede aprobar. Por favor, congresistas, no aprueben este esperpento. Ustedes están llevados de una ilusión y de una ignorancia que puede ser gravísima para el país. Por favor, detengan la reforma al Sistema General de Participaciones. Mi nombre es Juan. El doctor Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, una de las personas que más conoce el país. Se están repartiendo el país. Se están repartiendo el país. ¿Y por qué? Bueno, seguramente lo que quiere el gobierno nacional es asegurarse, garantizarse el respaldo de los municipios y los departamentos en una feria sin control de gasto, porque en 2 años estamos en elecciones. Ojo, señores congresistas. Ese es el titular del día. Vamos a la entrevista. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com. Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Quiero saludar a esta hora al gerente de inversiones de Alianza Valores, otra de las personas que mejor lee la economía en el país, el doctor Felipe Campos. Doctor Felipe, le agradezco mucho que esté hasta ahora en nuestro programa. ¿Qué tal? Buenos días. Pues Carlos, muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los que están conectados. Doctor Felipe, primero quiero preguntarle sobre esta advertencia que hace el Banco de la República sobre la reforma del Sistema General de Participaciones, que es la noticia más importante de esta mañana en el país. Y bueno, afortunadamente pasa también por el tema económico que usted maneja también. Bueno, hemos recibido 3 documentazos que ponen, con un signo de interrogación enorme qué está pasando con los temas fiscales de Colombia, ¿no? Tuvimos el documento de JP Morgan diciendo de pronto se va a perder la calificación el próximo año. Tuvimos el documento de la CARF diciendo de pronto no cumplimos la regla fiscal este mismo año. Y ahora tenemos un documento del Banco de la República en que toca un tema, que es el Sistema General de Participación, que ya lo han tocado varios, pero como dice Juan Carlos Echeverry, ya de una forma más formal. Y el Banco de la República dice 2 cosas, en resumen, pues. Y dice, vea, hay 2 efectos. Hay un efecto de primera ronda y de segunda ronda de hacer ese tema de las transferencias. La primera ronda es que la deuda, que nosotros tenemos el compromiso de tenerla más o menos el 55% del PIB, se va a subir a un 64%, que era lo que usted mencionaba ahorita, Carlos. Pero él dice, pero es que no termina ahí. Cuando usted hace ese tipo de movimientos, genera muchísima incertidumbre, pues porque usted no está cumpliendo ningún compromiso fiscal, y viene una segunda ronda por el lado de las tasas de interés y de la incertidumbre que eso genera, y termina esa deuda no quedándose en el 64, sino subiendo al 83. O sea, ellos lo que hacen es 2 etapas. Dice usted no puede hacer un tipo de medidas tan impresionantes sin que el mercado financiero lo castigue.
Entonces, es una situación complicada. Yo veo a Juan Carlos Echeverry y es un contraste con los mercados financieros. Y yo creo que en los mercados financieros hay como incredulidad. Como dicen, esto no puede pasar, Mm. o si va a pasar, seguramente lo van a reformar más adelante porque no tiene, es muy difícil implementarlo, no tiene pies ni cabeza. Y como tiene algunas salvaguardas que dicen, vea, pero no lo vamos a hacer hasta que no esté claro cómo vamos a transferir las responsabilidades y lo vamos a hacer bajo unos temas de sanos fiscalmente, entonces los inversionistas están diciendo de pronto por ahí no la arreglan más adelante, pero el mismo documento del Banco de la República dice hay cosas que no se pueden transferir y que incluso que si se transfieren, como está sucediendo ahora con vías terciarias y con salud, al final el gobierno tiene que poner el pecho si las regiones no cumplen. Entonces al final el pagador de última instancia sigue siendo el gobierno. Entonces un elemento, como le digo, no está moviendo a más de 100 pesos el dólar, para ponerlo en contexto de qué está pasando en el dólar, que se ha subido 700 pesos, pero yo creo que es más incredulidad acerca de si de verdad va a pasar y cómo va a pasar, porque los mercados también, ahí le termino la respuesta, no se concentran hasta el 2028, digamos, o 2027, que es cuando comienza. Entonces dirán, aquí hay tantas cosas pasando en el país de aquí al 2027 que de pronto van a haber atenuantes, y ese es el mensaje que nos ha dado la estabilidad reciente. Mejor dicho, lo que usted nos está diciendo es, esto es gravísimo, lo que pasa es que los mercados no lo tienen actualmente, no están reaccionando a esto porque todavía está lejos, pero no deja de ser grave. Absolutamente. O sea, lo que le digo es, la incredulidad surge porque es muy raro decir que uno, ¿de dónde va a sacar 50 billones cada año? Si solo este año, el descache de los cálculos, que fue de 56 billones, cambió absolutamente todas las perspectivas. Tiene el gobierno tratando de ahorrar. 50 billones es una barbaridad. Entonces, imagínense cada año, porque esto digamos que fue lo de que pasó en el 24, es un mal cálculo, digámoslo así, un mal cálculo de ingresos y nos está costando 56 billones que hay que buscarlos y tiene el gobierno en ascuas de no cumplir la regla fiscal. Imagínense cada año de aquí en adelante. No cumplir la regla fiscal, que además es algo de lo que dice uno de los tres documentazos a los cuales usted hace referencia, el más reciente, el de JP Morgan. Quiero, Felipe, por favor, que veamos las declaraciones del ministro Ricardo Bonilla precisamente sobre la publicación de otro informe, que es el informe de Fitch sobre la realidad económica nacional. Veamos. La calificadora Fitch acaba de entregar el reporte para Colombia año 2024. Le ratifica al país la calificación W más perspectiva estable. Es la misma que tenemos desde abril del año 2021, cuando Colombia perdió el grado de inversión. Nos dice que estamos en el proceso de continuar hacia adelante y que las ventajas que tenemos es haber controlado la inflación, que espera que termine en el 5, alrededor del 5,3 este año, que hayamos controlado la deuda pública y que hayamos fortalecido los mecanismos institucionales. Importante que el Fondo Monetario Internacional nos dé el aval, ratificando la línea de crédito flexible por 8.100 millones de dólares en los próximos 2 años. También dice Fitch que tenemos riesgos y que el principal riesgo es la inflexibilidad del gasto público, particularmente en el gasto de funcionamiento, donde el 92% del mismo es totalmente inflexible. Bueno, eso es como un madrazo envuelto en papel de regalo, porque el ministro, es una interpretación personal, quiero que me ayudes a entenderlo, Felipe, doctor Felipe. Eso es el gobierno presentando una mala noticia tratando de presentarla bien. ¿Estás de acuerdo con eso? El informe de Fitch no fue un informe bueno, como tampoco fue un informe de JP Morgan bueno. Digamos que lo que ha pasado con las calificadoras, que no solamente Fitch, sino también Standard Poor's y Moody's, recuerden que hay 3 calificadoras que dan su veredicto cada ratico acerca de la deuda colombiana, es que hay opiniones muy separadas. Listo, o sea, Fitch nos pone en alerta y nos dice como que se las voy a pasar esta vez, pero ya el próximo año no sé si pueda pasar. Pero tenemos 3 opiniones completamente diferentes. Tenemos un Fitch y un Standard Poor's que ya nos quitó el grado de inversión a Colombia y que está pensando si nos baja uno más, ¿no? Es W más a llevarnos al W. Tenemos una agencia calificadora que se llama Moody's, que nos tiene en triple B. O sea, esa está en otro mundo completamente diferente porque dice estos tipos son grado de inversión y se parecen a México y está en otra instancia. Y el tercer grupo son los inversionistas, los que de verdad ponen el dinero. Y los que ponen el dinero están tratando a Colombia ya hace más de 2 años como si fuera un país W menos o W. ¿Qué quiere decir eso? Que los inversionistas ya hace rato le quitaron 1 o 2 niveles de calificación a Colombia. Entonces,
hay este debate entre las calificadoras que se niegan a bajar más y los inversionistas que ya le cobraron la plata a Colombia. Entonces uno está bien, porque obviamente si las calificadoras bajan más, hay un nerviosismo que es el documento de JP Morgan, que dice, oh, que esto no es tan sencillo, si las calificadoras, si Standard Poor's nos baja el próximo año, es grave, pero los mercados financieros ya nos tienen allá abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la deuda colombiana hace rato, hace más de 2 años, tiene que pagar 1% más, 100%, 100 puntos básicos, 1% más en sus deuda en dólares que Brasil, algo que no ha pasado en 20, 25 años de historia, que es todo lo que no tiene historia. Entonces Colombia ya está pagando esa baja en calificación, las calificadoras como que le siguen dando tiempo a Colombia y ahí, como le digo, está la calificadora que vive en un mundo completamente diferente y las dos que más o menos están con un baño de realidad, pero no el baño de realidad de los mercados financieros. Doctor Felipe, ¿por qué los inversionistas ya están como si Colombia tuviera una calificación más baja? ¿Qué es lo que no les gusta o lo que está llevando a que estemos en una calificación más baja? Eso sucedió desde finales del 2022, o sea, inmediatamente se tuvo todo este proceso electoral y el propósito del gobierno de ser más heterodoxo, no vamos, digamos, a decir que es bueno o malo, más heterodoxo y es menos comprometido de alguna forma con los números fiscales, menos comprometido con la función de pronto de Ecopetrol y hacer unos cambios radicales, los inversionistas dijeron, ok, esto todo suena en el papel impresionante, pero usted cómo lo va a realizar, cómo va a hacer esos cambios tan grandes, inmediatamente comenzaron a cobrarle a Colombia como si fuera un país, en algún momento casi como si fuera un país como Turquía, y ya después se fueron calmando, pero nos dejaron en esa calificación. ¿Por qué? Porque temen, no es muy difícil, Luis Carlos, que usted coja la producción de Ecopetrol, que no son números malos, o sea, yo ahí diferiría de algunas personas, yo no creo que Ecopetrol haya sacado números tan malos, porque es una compañía muy fuerte que tiene buen precio de petróleo y de dólar, pero es muy difícil que usted en 1 o 2 años siga teniendo esas utilidades porque no va a haber el petróleo para producirlo. Entonces ellos están viendo ese futuro y están diciendo, hay decisiones que se están tomando que no son tan fácilmente reversibles. Entonces inmediatamente se da el castigo y ahí estamos. Entonces yo a veces soy, como mi trabajo digamos, es tomar decisiones, finalmente mi trabajo es, si compro dólar a 5.000, me equivoco, y ese tipo de cosas, yo veo que los inversionistas a todas estas noticias son un poquito agnósticos, no reaccionan ya tan fuerte porque ya hace rato nos castigaron y ese costo lo está pagando el país los últimos 2 años en términos de tasa de interés. Felipe, entremos en el tema de dólar. El dólar ha venido teniendo unos vaivenes bastante fuertes en los últimos días. Y me acuerdo de nuestras clases de economía que muchos expertos consideran el dólar como si fuera la calificación de un país. Si a un país le va bien, el dólar tiende a bajar. Si a un país le está yendo mal, el dólar tiende a subir. Y simplemente como una reacción obvia de la gente que cuando siente que las cosas van mal, compran dólares y cuando sienten que la cosa está bien, pues siguen con su moneda local. ¿Qué está pasando con el dólar actualmente en Colombia? ¿Por qué estamos viendo esos vaivenes? Bueno, el tema del dólar es muy importante. Yo le aplico un montón de filtros al tema del dólar, porque el tema del dólar se mueve mucho por el dólar a nivel mundial, cómo le va a Estados Unidos frente al resto de monedas fuertes. Se mueve mucho por el dólar a nivel regional, cómo anda México con todos estos cambios políticos y cómo anda Brasil con esos choques que tiene entre Lula y el Banco Central y problemas fiscales. Eso es muy importante. Y finalmente, cosas de tercer piso que yo los llamo cosas internas. ¿Qué tan graves son estas? Y gran parte de la devaluación del 2022, que aquí no hay ninguna duda en la gente que está en los mercados financieros de que por supuesto fue el tema político y la caída del dólar fue el tema de los contrapesos, y yo lo defendí a capa y espada. Ahorita hay unos elementos que son muy globales y regionales, el tema del dólar. Luis Carlos, el dólar estaba en 3.800 pesos en mayo, en 3.800 pesos, con unas preocupaciones, yo le diría, hay más preocupaciones ahora, claro que las hay, pero estaban en 3.800 hasta las elecciones mexicanas. Cuando se dan las elecciones mexicanas, y se garantiza que se va a pasar la reforma de la justicia y se acaba un poder en México que hacía un balance muy importante, y va a ser elegido ahora por voto popular los jueces en cualquier rango, empieza una crisis regional. Entonces aquí tenemos una crisis regional en que el peso chileno, el peso mexicano, perdón, y el brasilero están devaluándose 19% en el año. O sea, hay una crisis regional. Y Colombia tiene 14% de devaluación. Entonces, una parte, o gran parte, el 80% del movimiento ha sido la crisis regional que hay ahora. Ahora, no es que Colombia sea pues, un inocente que estaba pasando en la calle y lo cogió un tiroteo. Claro que no. Colombia tiene unos números que la gente dice, ah, bueno, estos países de pronto se parecen, vamos a vender a Colombia, que también tiene un perfil similar a lo que está pasando en esos otros dos países. Pero el detonante fue las elecciones mexicanas, después las elecciones en Estados Unidos, que agravaron el movimiento,
Y si usted me pregunta el sistema general de participación, que ha sido lo que más ha sonado recientemente, de los 600 pesos que se ha subido el dólar, yo diría que son unos 100, 150, porque sí el dólar en Colombia desde octubre se ha subido más rápido. Entonces hay diferentes capas para Claro. entender el movimiento del dólar. Ahora, Felipe, también es cierto, y usted hace un muy buen análisis y vínculo y correlación entre la situación política mexicana, el desarrollo de su devaluación de la moneda y lo que termina pasando en Colombia. Pero también es cierto que si Colombia no oliera tanto a México en términos políticos, no estaría en esa misma vía de devaluación que hoy tiene año corrido a México con el 19% y a Colombia con el 14%. Si Colombia tuviera una postura económica diferente, si Colombia políticamente no se pareciera tanto a México, en muchas de las acciones, los inversionistas no lo estarían mirando diferente. Claro, o sea, las monedas las meten en la misma bolsa, pero obviamente hay niveles. Yo siempre digo, vean, el viento del dólar no se define en Colombia, el viento sopla en el mundo y en la región. Y cada país es un barquito con una vela y sus variables internas dicen qué tan bien coge ese viento o no. Entonces, claramente esas similitudes hacen que se ataque más fácil a Colombia. Le pongo el ejemplo de Chile, que tiene de pronto ahorita menos similitudes, se está devaluando menos, póngale 100, 200 pesos menos, pero igual está sintiendo el efecto. Y si ponemos a Perú, que es una moneda semidolarizada, que también no es tan comparable, pues es mucho menos. Entonces, claro, entre más similitudes usted halle en el movimiento, más monta a la gente en el barco. Pero, Luis Carlos, aquí es donde quiero dar el otro mensaje, y es, si hay una clara separación en las devaluaciones de Brasil y de México, por temas de contrapesos políticos complicados, y lo que está haciendo la gente con Chile y Colombia. No antes se nos metían en el mismo barco igualito y uno se pregunta por qué si acabamos de contar una historia fiscal, un cuento de terror, ¿no? ¿Por qué a Colombia le están tratando un poco mejor y a Chile que a Brasil y a Brasil y a México? Y es porque la gente comienza a pensar en elecciones. Entonces hay una cosa que se llama el trade político, que lo han mencionado muchos analistas, yo no me lo estoy inventando porque siempre hay un tema del analista local sesgado, que la gente dice, si hay tantos activos financieros castigados en Colombia por la incertidumbre, empezando por Mm, Ecopetrol, que fácilmente puede estar 80% castigado de donde debería estar el valor de la acción, eh, con la probabilidad de que haya un cambio hacia la forma en que se maneje la compañía, hay una buena idea de llevar plata ya a Colombia o a Chile, que tiene elecciones mm, antes que nosotros, que tiene en el 25, nosotros en el 26. Entonces, el trade político, parémosle bolas, porque al final vamos a entrar al 26 al 25, perdón, con muchos sustos. Con los temas fiscales, sobre todo, el mismo Banco de la República, él nunca ha hablado de los temas fiscales. El Banco de la República es el primero que está diciendo, esto es muy grave. Entramos al mundo con un Trump complicado, entramos al mundo con una Sheinbaum en México que no sabemos qué va a hacer. O sea, hay muchas cosas que presionan el dólar arriba, pero entramos al mundo con una historia que se va a ir vendiendo cada vez más fuerte en un Chile y un Colombia, que de mm. alguna forma se van a tener que acostumbrar a que haya ciclos políticos. O sea, yo creo que Colombia ya dio un paso, yo no soy un experto político para hablar eso, pero a que de pronto a veces va a haber gobiernos de derecha y a veces de gobierno de izquierda. Lo que demostraría Colombia, si logra hacer un giro político de nuevo en las elecciones, es que es un país que puede lidiar con los dos, digamos, con las dos formas de gobierno y sus contrapesos funcionan. Entonces la gente celebraría Mm. mucho ese regreso hacia allá, más allá que el regreso por sí, que da un poco más de certidumbre obviamente, sino que diría, bueno, este país dio toda la vuelta y aprendió a lidiar con las dos cosas. Estoy hablándole de una interpretación súper optimista, pero Sí, creo que es lo que se claro. va a hablar mucho el próximo año. Es lo que, tal vez una buena manera de interpretar lo que usted nos acaba de decir, que es supremamente interesante, es probablemente vamos a ver unas señales de mejora de inversión y de interpretación de lo que está pasando en Colombia el próximo año. Pero estas no van a ser inherentes a los efectos de lo que esté haciendo el gobierno o sus acciones, sino por el contrario, por la posibilidad de que se venga un cambio. Y si se viene un cambio, y si ese cambio se materializa, lo que significa es que en este momento, que es el peor momento de todos, es una buena oportunidad para invertir en Colombia. ¿Por qué? Porque la lógica dice que uno compra barato y vende caro. Y el peor momento es para comprar. ¿Le estoy entendiendo bien? ¿Cuál? Todo basado en la idea de que sí puede haber un giro en la forma en que se está manejando el país, que obviamente es una apuesta, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar en el 2026. Se va a tener a Chile como un ejemplo. Lo que pasa en Chile, que en este momento la candidata de centro derecha le lleva el doble de aprobación a la otra candidata, podría ser una señal que la gente diga, ah, bueno, dado que Chile arrancó todo este viaje de la heterodoxia con Colombia, ¿no? Desde el 2019, del hecho de que Chile termine este viaje, y estoy diciendo termine este viaje, termine un capítulo, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar más allá de los siguientes 4 o 5 años.
lo va a tomar como Colombia. Y Colombia y Chile se volvieron muy similares desde el 2019, desde que compartieron manifestaciones. Entonces ahí tenemos unas señales que nos van a ayudar para pensar. Y esto le termino la historia con el tema de las interpretaciones, porque yo sé que, digamos, uno dice esto y inmediatamente se vuelve de la oposición o se vuelve gobernista o de la oposición o gobernista. Ujú. Y aquí el punto es, dirá, no, es que si Ecopetrol comienza a mejorar en precios porque por fin la gente entendió la transición energética que está haciendo el país. Y no, es la gente va a estar apostándole a un cambio de gobierno que es exactamente lo opuesto. Y es, no, no le estoy apostando a lo que están haciendo ahora, estoy apostando a que cambien lo que están haciendo ahora. Esa interpretación no le va a gustar a nadie, pero no lo digo desde el punto de vista de la oposición, lo digo desde el punto de vista de los estrategas financieros. Citibank ya escribió eso. Dijo, no Claro. sabemos cuándo va a comenzar el trade político en Colombia. Pero eso es supremamente interesante porque lo que nos está contando usted, doctor Felipe, es que muy probablemente el gobierno va a empezar a cobrar o va a tener razones para cobrar políticamente unas cosas que no son por él, sino es porque se va, porque la gente aspira o los inversionistas aspiran que se van. Y probablemente ese último año es donde se exacerbe ese viento positivo económicamente del país. Claro, y hay cosas que sí son ciertas. Hay otro elemento y es el ciclo económico ya, la desaceleración parece que ya terminó. O sea, el próximo Mm. año va a haber un rebote económico y usted tiene opciones de inversión como Bancolombia, que es la sangre de la bolsa colombiana, la acción más importante que está ahorita. Ya por fin un activo financiero colombiano superó los niveles del 17 de noviembre del 2022, que no podían hacer, porque el dólar no bajó de 3.800 porque la gente no se animó a decir, yo quiero un dólar por debajo de, antes de iniciar este cambio político en Colombia. No lo pudo llevar por debajo, que era el nivel del 17 de noviembre del 2022. Ya en Colombia está superando esos niveles. Entonces ya la gente está comenzando a tener la idea del tema político y del rebote económico. Las acciones están tan baratas que si el próximo año rebotamos al 2.8, como están empezando los analistas, hay una muy buena oportunidad. Entonces se mezclan las cosas y al final es el perro persiguiéndose la cola para la gente que sea de oposición. Y esa medida que mejoren las cosas, entonces va a haber una guerra de discursos y de narrativas, en la que Claro. la gente va a decir, entonces yo estoy invirtiendo porque creo que el gobierno va a cambiar, pero a medida que mi inversión mejore, la probabilidad de que no cambie el gobierno va a aumentar, entonces la estoy embarrando y va a haber un tema de narrativas muy interesante el próximo año. Claro, eso lleva esos números, esas acciones de los inversionistas que van previendo este trade político, también cambia el consumo, es decir, cuando la gente empiece a ver que hay más inversión, etcétera, empieza a consumir más y económicamente el país empieza a moverse más. Puede que haya un efecto si, por ejemplo, las tasas de interés bajan más aceleradamente, aunque todas esas dinámicas van para, todo lo que pase el próximo año va para el 2026. Acuérdense que hay un rezago bien grandote entre las tasas de interés y lo que pasa con la economía. Pero sí puede haber algo más de confianza. Ahora, Luis Carlos, el consumo en Colombia está supremamente fuerte de todas formas. Es impresionante. Colombia siempre ha sido un país que el 75% es solo consumo de los hogares y del gobierno, y en este momento es el 90%. Entonces el consumo anda fuertísimo y gran parte del rebote ya es consumo del próximo año. Pero sí, va a haber un tema de que se va retroalimentando, y el crecimiento del 2026 yo me imagino que va a ser muy parecido, va a ser algo Sí. cercano al 3%. Y si en ese trade político el resultado no es que el gobierno se vaya, sino que se perpetúe, inmediatamente las cosas se caen. O sea, sí, esa sería mi teoría absolutamente, porque ya lo vivimos en el 22. Entonces, y de nuevo, puede que yo quiero tratar este tema porque es tan complicado que una vez uno dice eso y eso complica y es, las políticas son muy inciertas, ese es el punto, las políticas son muy inciertas. Y le hago un ejemplo con Ecopetrol, que yo creo que es la más fácil de ponerla. Si Ecopetrol no tuviera el fracking que todavía tiene en Estados Unidos, ya la producción de petróleo se habría bajado 100.000 barriles. O sea, estaríamos Wow. alarmando un escándalo tremendo, y es porque tenemos ese fracking en Estados Unidos. No cogimos el otro fracking, que es lo que generó mucha incertidumbre de, oiga, pero yo quisiera que el gobierno tuviera unas ideas políticas y que la empresa se manejara pensando en la empresa. Y la empresa, pues, es un panadero que sabe hacer pan y que no es tan fácil que se ponga a cortar pelo. Entonces, déjeme seguir haciendo pan. El hecho de no haber tomado ese segundo negocio de fracking le dijo a la gente, esto es puro problema de gobierno corporativo, porque no sabemos, nos preocupa no tanto, listo, no tanto este gobierno, pero nos preocupa que nosotros invirtamos en una compañía que cada 4 años el presidente que llegue va a decidir, oiga, no, yo esta vez, ¿sabe qué? Yo no quiero esta vez hacer transición energética, sino ahora quiero dedicarme al cobre. Y no, no. Entonces tiene que haber algo mucho más planeado, pausado, y ese es el tipo de incertidumbre que se ha generado alrededor de las inversiones en Colombia.
Fascinante conversación, doctor Felipe Campos. Le prometí que lo liberaba a las 7:30, son las 7:30. Gracias por darnos unos minutos y ayudarnos a entender qué se viene económicamente, qué es lo que está pasando en el país y la reacción, por supuesto, a la noticia más importante del día. Aprecio mucho su tiempo, doctor Felipe. Le mando un abrazo. Gracias. Lo mismo, Luis Carlos, un saludo a todos y feliz día. Gracias, doctor Felipe. 7:30, vamos al editorial. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. 7 de la mañana, 30 minutos. Gracias. El favor que les pido a todos, y aquí estoy leyendo algunos de sus comentarios, es que le cuenten a su familia, a sus amigos que tenemos este programa por la mañana y que la estamos pasando bien, que estamos analizando las noticias más importantes del día con un poco más de extensión de lo que tradicionalmente tenemos en otros lugares. Y tenemos esta oportunidad de estar juntos y tenemos esta oportunidad de hablar y tenemos esta oportunidad de compartir. Es raro. Yo les digo, este es mi quinto programa y no deja de ser una experiencia rara porque tengo el feedback inmediato. Puedo leer los mensajes que ustedes me mandan en YouTube. eh, Gente que dice, por favor, déjelo más, excelente, muy buen programa. Estoy leyendo un mensaje de Damar Salazar, te queremos, Vélez, yo también te quiero, Damar. Muy buen programa, dice Ilse. Excelentes invitados. Astrid dice, así es, te extrañamos. Em, bueno, hay gente que es petrista, está ahí molesta. Yo no tengo nada contra los petristas, ni más faltaba. Este no es un programa antipetrista, este es un programa de noticias para que usted pueda hacer el análisis que quiera y pueda reaccionar como quiera. Y la idea es que como país todos entendamos realmente qué es lo que está pasando y podamos contribuir. Damar Salazar pone un corazón, Marisabel Palau pone, dice el mejor. Sandra Rincón dice me encanta, Lucía dice nos hacías falta. Claudia Echeverry, a quien veo mucho en sus comentarios, dice 3 horas. Claudia, muchas gracias por tus mensajes. Aprecio mucho que estés con nosotros. Rosa dice excelente programa. Se le quiere, dice WF. Soy fiel seguidora, dice Ángela Villamil. Es que se mueve tan rápido el chat. Em, lo amamos, dice Yamile, Ariel, Edith, Wilmer Peña, mil gracias, Juan, Néstor. Todo va a estar bien. De verdad que los quiero mucho y me siento muy feliz estar acá con ustedes y compartir este ratico. Y de nuevo, les pido el favor que lo mejor que pueden hacer para que esto pueda continuar, y seguramente va a continuar, es que le cuenten a su familia, a sus amigos y luego compartan el contenido de este programa, los shorts y los videos de la manera que puedan. Bien, les prometí el editorial. Es muy preocupante lo que ha pasado en las últimas 24 horas en términos de las posibles consecuencias de la llegada del el nuevo miembro de la Corte Constitucional, el doctor Miguel Polo. ¿Por qué? Porque habían pasado tan solo unas horas de la llegada del doctor Miguel Polo, a quien invitamos y esperamos nos hable acá en nuestro programa, para que hubiera una declaración del doctor Juan Fernando Cristo, del ministro Juan Fernando Cristo. Lo voy a poner en contexto. Acuérdense que habíamos llegado a la preocupación expresa por el presidente Iván Duque ayer de que la llegada del doctor Polo era la llegada de un miembro a la Corte Constitucional de corte petrista. El gobierno, la administración de Gustavo Petro hizo mucho lobby, fuerza, presión para que llegara el doctor Miguel Polo. Y ayer nos decía el expresidente Iván Duque que el riesgo de eso es que de alguna manera el gobierno nacional está buscando o estaría buscando vehículos para extender el periodo presidencial o buscar la reelección. Pero como usted y yo sabemos, esas dos cosas, la extensión del periodo presidencial o la reelección en Colombia, constitucionalmente es muy complicado. El gobierno nacional, a través de sus abogados, estaría buscando alternativas para lograrlo, ya que no es por la Constitución explícitamente
estaría buscando vehículos. Y esos vehículos solamente son viables, son posibles, si hay aprobación de la Corte Constitucional. Y si ahora, con la llegada del señor Polo, la Corte Constitucional tiene un tinte más de gobierno, ¿cierto? Esas intenciones serían mucho más viables. Entonces, el señor Polo llegó por la noche y solo unas horas después aparecieron estas declaraciones del ministro Juan Fernando Cristo. Veamos. La transformación de los territorios PEDET, el plan marco de implementación del acuerdo de paz, se expidió para 15 años en el 2017, es decir, hasta el 2031. La evaluación que ha hecho el gobierno, y eso lo señaló el presidente de la República en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su intervención hace unos meses, es que consideramos que ese tiempo es insuficiente para realmente transformar los territorios de Colombia. Nos hace falta avanzar mucho más. Perdimos 4 años del gobierno anterior en esa materia y tenemos que recuperar ese tiempo perdido. Por eso el gobierno va a acompañar un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que ya se presentó en la Cámara de Representantes. Vamos a hacer ajustes y modificaciones, estamos trabajando con los autores y ponentes para ampliar ese plazo del plan marco de implementación hasta el año 2038, es decir que 2 gobiernos más, 2030 al 34 y del 34 al 38, tengan esa hoja de ruta de la transformación de los territorios PEDET. Estamos trabajando, antes de finalizar el año, vamos a firmar 16 pactos territoriales en cada una de las zonas PEDET para que nos fijemos unas prioridades, focalicemos la inversión y realmente hagamos obras de impacto en esas 16 zonas PEDET que transformen los territorios, solo transformando esos territorios. Y es parte del acuerdo nacional que ha venido planteando el gobierno nacional. Solo si toda la sociedad colombiana, los partidos políticos, nos comprometemos a fondo para hacer las inversiones de manera eficiente en esos 16 territorios PEDET, vamos realmente a acabar la violencia en este país. No será suficiente ningún acuerdo de paz, ninguna desmovilización, ninguna ofensiva militar si no transformamos esos territorios, y ese es el propósito fundamental de lo que queda de este gobierno y dejar definida una hoja de ruta para los próximos meses. A ver, yo no sé si ustedes quedaron tan preocupados como yo con esa declaración, pero el señor ministro Juan Fernando Cristo, quien hizo parte de la administración de Juan Manuel Santos y es uno de los ideólogos y ejecutores del proceso de paz, y es uno de los hombres más inteligentes y sagaces en la política colombiana, que fue capaz de pasar un proceso de paz que a través de un plebiscito los colombianos habían dicho que no, y que fue capaz de desmenuzar los acuerdos de paz para que los pasara el legislativo, a pesar de que los colombianos en el plebiscito dicen que no. Sale tan solo horas después de la elección del señor Miguel Polo como magistrado de la Corte a decir que se va a extender el periodo de paz por 10 años hasta el 2038. ¿Qué es esto? Por Dios. Yo no entiendo. Es decir, el presidente Iván Duque por la mañana ayer nos había dicho que esa era uno de los vehículos que estarían buscando para justificar la extensión del periodo presidencial o buscar la reelección. Porque suena muy bonito en el papel lo que dice Juan Fernando Cristo. Vamos a garantizar que el acuerdo de paz hasta 2038 para el territorio y bla, 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 bla. Pero lo que tiene eso en efectos prácticos es que nos habían dicho que el proceso de paz iba hasta un tiempo y ahora nos dicen que las garantías del proceso de paz van hasta otro, justificado en algo que realmente no tiene asidero. Y es el hecho, asegura el doctor Cristo, que durante los 4 años anteriores no se hizo nada por la paz. ¡Pamplinas! Le pregunté al doctor Emilio Archila, ex consejero presidencial para la estabilización, sobre los PEDET y el plan de estabilización y el proceso de paz. Esto me mandó, esto fue lo que nos dijo.
Pedir un plazo adicional para la implementación de los acuerdos es un reconocimiento de que lo que se necesita es tiempo suficiente para cambiar los territorios. Eso es absolutamente incoherente con no reconocer lo mucho que se avanzó para poder construir sobre lo construido. Lo hicimos para las víctimas, para reincorporación, para sustitución de coca, para los planes de desarrollo con enfoque territorial y la reforma rural integral. En los PEDET, 170 municipios, 16 regiones. Formulamos los 16 planes, acudimos a las comunidades, hicimos las planeaciones, dotamos a los municipios de la infraestructura que se necesitaba para formular sus proyectos, conseguimos los recursos, dejamos ejecutándose 16 billones de pesos, casi lo que vale el metro. Sería absolutamente absurdo, tristísimo, imperdonable que se borre eso y pretendan empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Eso es lo que quieren, para llevarnos al 2038 con esta misma política que se inventó el señor Juan Manuel Santos, la trabajó porque le tocaba a Iván Duque, y ahora el señor Gustavo Petro dice, no, no es suficiente, hay que extenderla hasta 2038. ¿Será que a eso, o con esa herramienta, tal y como nos lo advirtió el expresidente Iván Duque, van a salir a decir, bueno, para garantizar, como ya es ley y es obligación, para garantizar la protección del proceso de paz, y ya que está extendido el proceso de paz, ¿cierto? Como lo van a proponer, lo van a pasar, como es obligatoria esta extensión del proceso de paz, ergo, es obligatorio su cumplimiento, tenemos que tener un gobierno que nos garantice esas condiciones porque son ley. ¿Ya ven cómo es el asunto? ¿Ya ven cómo podría ser el asunto? Como lo aprobamos y lo aprobó el Congreso y es ley, pues vamos a hacer cumplir la ley. Y para hacer cumplir la ley, entonces tenemos que buscar un gobierno que nos garantice eso. Entonces, no se les olvide, estos señores son supremamente inteligentes y hábiles. Ojalá uno tuviera la habilidad que tienen estos señores para mover, maquinar, pensar, ¿no? Y lograr sus objetivos políticos, obviamente con el visto bueno del Congreso, que hace unas cosas vergonzosas. Entonces ahora nos van a decir que como eso se volvió ley, la extensión del proceso de paz se volvió ley, entonces hay que tener un gobierno que garantice eso para evitar lo que ha pasado en el pasado, porque Iván Duque es un maldito y no hizo lo que tenía que hacer. Entonces tenemos que aumentar el periodo presidencial porque nos lo obliga la ley. ¿Entienden por dónde va el agua al molino? Esto es grave. Y lo peor de todo es que pasa con la anuencia y pasa con el visto bueno del Congreso. Porque el señor Polo no se eligió solo, ¿sí? Porque este noticiero lo arrancamos hablando sobre la reforma del Sistema General de Participaciones que va aprobada en su 7º debate y no se aprobó sola, ¿sí? Esto no solamente pasa porque el presidente o el gobierno Petro tenga malas ideas o buenas ideas, pues. Esto pasa porque en el Congreso también hay anuencia, hay contemplanza en todo esto. Entonces, señores congresistas, hombre, los ojos van a tener que estar encima de ustedes, porque ustedes están permitiendo que pase esto. Supuestamente ustedes son el contrapeso para que este tipo de cosas no pasen. ¿Qué más quieren de nosotros? Me pregunto yo. ¿Qué más quieren de los colombianos? Ven los análisis del Banco de la República, ven los análisis de las agencias calificadoras de riesgo, ven los análisis de los expertos. Y ahora nos quieren esto, en lo político. Eventualmente estar buscando la manera para por detrás llevarnos a una obligación de la reelección, a la extensión del periodo presidencial. Claro, yo sé qué van a decir los petristas, está bien. Es que Uribe no lo quiso, y es que Santos no lo buscó, y es que Duque no lo quería. Pues sí, mal, ellos también mal, porque la ley hay que respetarla, la Constitución hay que respetarla. Para eso están los parámetros, para eso están las normas. Y además ustedes llegaron diciendo que iban a hacer todo lo contrario, no lo mismo ni peor. Mucho cuidado
con esto que está diciendo el doctor Juan Fernando Cristo. Y de todas maneras, al final, yo guardo un poco de esperanza a que el nuevo magistrado de la Corte, el señor Polo, sea un hombre que esté ahí para cuidar la Constitución y cuidar a los colombianos. Finalmente, los magistrados que estarán en la Corte Constitucional son los guardianes finales de la Constitución y deberían dedicarse a eso. Guardo la esperanza, como la guardé o la sigo guardando, para que gente como la señora fiscal trabajen en pro de los colombianos y no de una administración, por poderosa que sea, por poderosa que sea. Muy bien, 7 de la mañana, 45 minutos. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Yo soy Luis Carlos Vélez. Si Dios quiere, nos vemos mañana viernes. Dios los bendiga. Y como siempre, todo va a estar bien. Gracias. Chao. Este podcast es una producción de Visimiria. Producción periodística, Lewis Acuña. Producción de audio, Luis Martínez. Música original, Miki de Narváez. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com.